La mayoría de ustedes seguramente están siguiendo lo que está sucediendo en Cuba, ¿no? Y obviamente no es muy fácil de seguir porque el gobierno ha venido procediendo de la manera más astuta y más enérgica posible, el gobierno de Cuba me refiero, para tratar de impedir que lo que está sucediendo en Cuba salga, ¿no? Entonces ha estado acosando a los pocos periodistas independientes, ha estado cortando internet, pero ya la tecnología ha sobrepasado lo que creían que podían controlar en el pasado, ¿no? Y hoy en día, como sabemos todos, para bien o para mal, estamos viviendo en una casa completamente transparente, o sea, no hay vuelta que darle, ¿no? Y me parece importante señalar qué es lo que está sucediendo, refrescarnos un poco y ponerlo en contexto, y de ahí ver lo que los cubanos quieren, porque no podemos decir qué cosa va a pasar, va a depender mucho de la decisión que tome el gobierno de los Estados Unidos, ¿no? Pero la situación es la siguiente. Nosotros, por lo menos los que estamos interesados y apasionados por Cuba, sabemos que la escasez no es nada nuevo, es la forma de vivir de los cubanos, ¿no? Y que cuando cayó la Unión Soviética y no existía dinero, el dinero que la Unión Soviética enviaba a Cuba para sobrevivir, para mantenerla como, digamos así, su portaaviones soviético a pocas millas de la costa de Estados Unidos, entraron en lo que ellos llamaron un periodo especial, porque las autoridades cubanas, las autoridades comunistas son extraordinarias en el eufemismo, ¿no? En el uso y la manipulación de las palabras, que es en realidad, digamos, de todo dictador, ¿no? De cualquier tendencia, ¿no? Entonces, cuando se dio este periodo de hambruna, yo tengo un buen amigo cubano que vivió en Cuba durante ese periodo de hambruna, ¿no? Que fue llamado periodo especial. El gobierno comunista y Fidel Castro fue capaz de mantener el gobierno. O sea, la maquinaria represiva era tal que era imposible, incluso en situaciones extremas, que existiera una revuelta, ¿no? Y los cubanos pasaron por condiciones realmente trágicas, ¿no? Y es sorprendente ver el sentido del humor con el que se referían pues a las cosas que comían. Este amigo mío estuvo en el ejército y tenían un nombre cómico que no recuerdo ahora para una especie de mazamorra, una mezcla de un color indeterminado en donde nadie tenía idea de qué cosas habían conformado esta masa, ¿no? Que en la medida que se iba enfriando se iba solidificando, ¿no? Entonces mucha gente puede ver esta ola de escasez y este levantamiento como un episodio más en Cuba que no va a llegar a nada, ¿no? Y eso es posible. Si somos realistas, eso es posible. Cuba finalmente es una isla. No tiene por qué preocuparse de lo que puede pasar por alguno de sus perímetros, en realidad, ¿no? Sin embargo, hay varias cosas que son importantes acá, que hay que tener en cuenta que podría hacer que esta fuera una situación diferente. En primer lugar, es que actualmente Cuba no tiene una alternativa al ingreso soviético. Cuba fue bastante rápida en tratar de encontrar aliados ideológicos de cualquier tipo de camiseta, digamos, ¿no? Se amistó con Gaddafi en Libia, que era un completo psicópata, un hombre que estaba completamente loco,
y que no compartían absolutamente nada en su ideología, salvo el hecho del odio común a los Estados Unidos. Y últimamente ese gran proveedor alternativo de Cuba, o sea, básicamente vivir de que les regalen cosas, ¿no? Ese es el gran orgullo del socialismo cubano, vivir mendigando a alternativas a los Estados Unidos, ¿no? Y ese mendigar se volvió hacia Venezuela en una época muy particular donde estaba Chávez y, digamos, su megalomanía de la construcción de un nuevo socialismo, su admiración servil a Fidel Castro y una cantidad enorme de petróleo en un momento en que el petróleo estaba muy alto. Entonces reprodujo el mismo esquema que con Libia, Cuba, con la diferencia que Venezuela está mucho más cerca, ¿no? Entonces Venezuela le podía dar el petróleo que Cuba no produce y que la mayor parte exportaba Cuba en el mercado internacional a los altos precios de entonces, ¿no? Más de 110, 120 dólares por barril, ¿no? Ahora no están ni en la mitad de eso. Y obviamente eso seguía y hacía que el sistema cubano, siempre con sus escaseces, siguiera funcionando. Pero cuando Venezuela colapsa, Venezuela no tiene a quién enviarle petróleo o gasolina de regalo. Primero que Venezuela no puede refinar actualmente, ¿no? Y difícilmente puede extraer, o sea, la estructura petrolífera por la corrupción está tan destrozada que Venezuela es un productor actual menor de petróleo, o sea, no le da para mantener Cuba. Conclusión, Cuba tiene que mantenerse por sí sola. Y el sistema socialista es tan incompetente y tan corrupto que no genera riqueza. O sea, para distribuir riqueza hay que generar riqueza. La escasez ha llegado a un punto extremo. Y a esto se suma la inflexibilidad ideológica, porque los cubanos son extremadamente creativos e ingeniosos para encontrar alternativas de pequeño mercado libre, ¿no? Las tiendas de garaje, los paladares, etc., ¿no? A todas estas formas pequeñas de negocio que ayudaban a la economía por pura obsesión de pureza ideológica y supongo yo por el afán de la corrupción en el gobierno de hacerse de esos recursos que estos cubanos ingeniosos generaban. Crearon leyes que ahora están revirtiendo con gotero, ¿no? Porque la situación no da para más. Entonces, no solamente no hay alimentos, no solamente no hay insumos, no solamente la gente literalmente pasa hambre masivamente, sino que no hay medicinas y tampoco hay un ritmo de vacunación suficiente. Uno de los pocos medios de ingreso de divisas sistemático que tenía el gobierno era el turismo, pero con el COVID eso se ha acabado. Y Cuba sigue haciendo mucha propaganda turística en Canadá, en Alemania, donde están, digamos, sus principales mercados. Y sin embargo, la gente tiene miedo. ¿Por qué? Porque los cubanos se están muriendo por COVID. Cuba, que no tiene los recursos económicos para adquirir las vacunas internacionalmente, ha dicho que ha elaborado su propia versión de la vacuna, no solo una, sino dos, hechas en Cuba. Es verdad que Cuba tiene un reducido y cada vez más decaído sistema de ciencias en la biología y en la medicina, ¿no? Son especialmente competentes y también han tratado de comercializar eso, ¿no? Vendiendo algunas vacunas que ellos han generado, pero los cubanos saben que ninguna de esas dos vacunas han sido probadas y aprobadas internacionalmente, no han sido
presentadas a ningún organismo internacional para que la aprueben, ¿no? Si Cuba hubiera inventado estas dos vacunas que son realmente eficientes, lo primero que hubiera hecho es presentarlas a la Organización Mundial para la Salud y hacerlas disponibles al mundo y venderlas y hacer la misma cantidad de dinero que están haciendo todos los otros que han creado vacunas, incluyendo vacunas extremadamente incompetentes como la vacuna Sinopharm, ¿no? La vacuna china, una de las vacunas chinas. Entonces, la gente no se está vacunando, algunos por temor a las consecuencias de esta vacuna no probada, otras porque simplemente Cuba no es capaz de distribuir la vacuna. 10% de la población adulta está vacunada actualmente. Y en consecuencia están en un callejón sin salida. Si a eso sumamos dos factores más, que es que las redes sociales han permitido a los cubanos informarse de cosas que la horrenda prensa controlada transmite. Y les digo horrenda porque yo he estado en Cuba 2 veces por periodos relativamente amplios y el noticiero es un sketch de Saturday Night Live, para los que conocen este programa cómico norteamericano que es viejísimo, que es bien cínico y que reproduce normalmente programas de noticias para ridiculizar. Bueno, eso es exactamente lo que parece un noticiero visto en Cuba, ¿no? Pero eso ha cambiado, entonces hay una nueva generación que está más informada. Y hay otro elemento a los que la prensa secular, por supuesto, que no le va a dar importancia, que es la subsistencia y extensión del movimiento Cristiano Liberación, que fue fundado por Osvaldo Payá Sardiña. Hace poco tiempo celebramos el 9º aniversario de su muerte, que es bajo todas las posibles visiones fue un asesinato de las fuerzas del gobierno. Pero nosotros tenemos a Eduardo Cardet, tenemos a líderes que es el actual presidente del Movimiento Cristiano de Liberación, que está en Cuba, está bajo vigilancia, pero es capaz de comunicarse. Es más, les recomiendo leer la entrevista que publicó Así Prensa a Eduardo Cardet, porque es una entrevista amplia y es una entrevista donde explica que la gente está perdiendo el temor y que están esperando que el gobierno, por las buenas, porque el Movimiento Cristiano de Liberación está inspirado en la doctrina social de la Iglesia, es un movimiento ecuménico, pero está inspirado en la doctrina social de la Iglesia, quiere una transición pacífica, aspira a una transición pacífica. Entonces, los pro régimen cubanos estarán diciendo: Alejandro, pero te has olvidado del embargo. El embargo es el que impide que las cosas lleguen a Cuba. Sí, el embargo es el que impide que las cosas lleguen a Cuba, pero el embargo es una decisión que el gobierno norteamericano y otros aliados han tomado y que están dispuestos a levantar inmediatamente si Cuba procede en un sistema democrático, donde los comunistas que han gobernado el país por 60 años van a tener la oportunidad de ser elegidos democráticamente. Entonces, si ellos creen que están haciendo un excepcional trabajo, la gente votará por ellos. ¿Cuál es el problema con eso? Entonces, el embargo es una decisión de Estados Unidos, pero es un problema que se puede resolver instantáneamente si Cuba decide unirse al universo de naciones democráticas. Eso es lo que está detrás de la frase de San Juan Pablo II, ¿no? Que Cuba se abra al mundo y que el mundo se abra a Cuba. En esto, el Papa Juan Pablo II estaba hablando del embargo, ¿no? De cómo el mundo tenía que verse a Cuba, pero tenía que ser un movimiento bidireccional, ¿no? Entonces, por lo pronto, la administración Biden ha castigado a algunos de los principales agentes de la represión en Cuba por nombre,
es un tipo de pena más emblemática, porque si estas personas y sus familias tienen dinero en el extranjero, que muchos la tienen, esos fondos son congelados, entonces en esa medida los afecta. Pero si no lo tienen, es una cuestión simbólica. Pero como cuestión simbólica no es mala. Entendamos que eso significa que el gobierno de Biden no está dispuesto a ir a todos los beneficios que el gobierno de Obama, con el restablecimiento de las relaciones diplomáticas, le concedió a Cuba. Entre ellos, la puerta abierta a masivos turistas norteamericanos cuyos dólares son vitales para la subsistencia del Partido Comunista. Recemos mucho por Cuba, hermanos, porque algo bueno puede pasar. Y va a ser bueno especialmente si es una transición pacífica. Que tengas un buen día.